Hola amigos de On Ediciones. Estamos aquí en un comentario sobre el mundo social. El mundo social que, bueno, pues nos parece que hoy es así y que siempre ha sido así. Bueno, ya se encargan algunos de recordarnos que esto no fue siempre así. Pero cuando nos hacen el relato los jóvenes, es decir, las personas que tienen más de 30 años y menos de 50, pues en muchas ocasiones nos relatan cuestiones que parece como si fueran propias de aquí, de España, pero no. Resulta que el mundo occidental se movía en los mismos parámetros que se pudo mover en un momento España, la de la dictadura. Y esto lo hemos podido comprobar viendo una de las películas de Sidney Poitier, que se titula Rebelión en las aulas. Rebelión en las aulas de 1967 es una película que les recomiendo. Está en Amazon de momento y está en Amazon Prime, con lo cual cualquiera que tenga una suscripción de esas de andar por casa, pues la puede ver. Es una película donde se refleja cómo un ingeniero que no encuentra trabajo en su rama decide dar clases en Londres. Y allí es donde empiezan las cuestiones. Rebelión en las aulas, no os imaginen que es una película donde los alumnos son terribles o tremendamente malos. No, no, no. Uno se sorprende porque hoy seguro que cuando vea la película un profesor actual le parecerán los alumnos casi casi teleñecos. La película transcurre en Londres y es muy curioso ver el Londres de 1967, porque en muchas ocasiones no dista mucho el ver esos barrios, no del centro, sino de las periferias, que no dista mucho de los barrios que pudiera haber en Madrid, o en Grecia, o en Portugal, o en Italia, o en Francia en esa época. Puestos ambulantes para vender frutas, verduras, hortalizas, patatas. Sí, puestos ambulantes. Se lo recomiendo. Y además los diálogos dentro de la versión inglesa son muy interesantes porque manifiestan la dificultad de las personas en Inglaterra para acceder a la formación y a la educación. Rebelión en las aulas nos cuenta también cómo el profesor, viendo que es imposible formar a sus alumnos en cuestiones académicas, decide formarlos para la vida. Y allí es donde aparece un elemento trascendental, cuando el profesor orienta a las alumnas y a los alumnos. A las alumnas para aprender a cocinar, llevar una casa, administrarla, ser una mujer que pueda tener familia, por lo tanto madre, y cuidar del marido y de sus hijos. Por contra, a los chicos los intenta orientar en trabajos que sean manuales, trabajos que den una prosperidad limitada a sus familias, pero segura para empezar su vida. Además, se ve claramente en la película cómo establece que nada más terminar sus estudios, chicos y chicas se lanzarán a la calle para intentar conseguir un marido o una mujer, casarse y comenzar una nueva vida como familia. Qué lejos están esos tiempos de los actuales. Y podremos pensar que hoy es mejor o que es peor. Hoy, evidentemente, la moda cultural y política nos dice que esto es el no va más, que es lo mejor, que es sin duda lo mejor que nos puede pasar a hombres y a mujeres. En una cierta ocasión, una persona próxima a mí me dijo, ya esta sociedad no me pertenece. Nosotros estamos en una sociedad que no hemos construido. Pero yo me pregunto, esta sociedad que ya no nos pertenece, entre comillas, ¿es una sociedad mejor que la que pudieron disfrutar nuestros padres? Mi padre y mi madre están muy cerca del rol que Sidney Poitier como profesor intentaba establecer para alumnas y para alumnos.
La mujer y el hombre tenían papeles muy definidos, tan definidos que fue toda una revolución el encontrarse con la posibilidad para las mujeres de salir fuera de la casa a trabajar. Mi madre no se cansaba de repetir que ella siempre había trabajado y que su trabajo había sido tan valioso como el de su marido. Y es cierto, porque ambos dos, marido y mujer, se complementaban perfectamente para llevar adelante a su familia, para conseguir una economía que era escasa, que pudiera dar al menos algún fruto para sacar adelante a sus hijos. Y vaya que lo consiguieron. A nosotros nos sacaron adelante. Hoy, sin embargo, hemos podido leer un informe del Banco de España traducido por medio de un articulista de El Objetivo, en la que manifiesta claramente que existe una situación especial hoy para los jóvenes. Y es que no logran la independencia económica, no tienen los recursos financieros suficientes para poder entrar en un piso, pero que además les va a resultar muy difícil, puesto que su economía es la de sus salarios muy baja y la de los pisos, que es el primer bien que cualquier persona quiere tener, muy alto. Esa es la situación. Y describe el articulista que el Banco de España nos dice que la brecha generacional es tan grande que los que son jubilados o que están por encima de los 70 años siguen creciendo en sus rentas, mientras que los jóvenes menguan en ellas y que la máxima aspiración que pueden tener estos jóvenes es esperar a heredar de sus mayores. Que eso hace que la brecha entre los jóvenes vaya a ser también mayor, porque aquellos que no puedan heredar nunca podrán alcanzar un estatus, una vida, entre comillas, más cómoda. Eso es lo que hemos conseguido. Después de 50 años hemos logrado volver a algo que me recordaba a mí a la época de final del siglo XVIII, donde había una preindustrialización en Inglaterra muy ligera, muy anodina, y es la que describe la escritora Jane Austen, donde a mí siempre me había hecho gracia que los hijos de los ricos, los adinerados, los que poseían las tierras, recibían al año 1000 guineas. Y eso era el patrimonio que tenían que administrar para vivir. El abuelo gestionaba el patrimonio, repartía las guineas y los hijos, con ya familia, tenían que administrar ese dinero para vivir todo un año. Esa es la situación. 200 años después, estamos construyendo una sociedad aquí en España donde la gente joven no puede incorporarse a tener una vida más digna y mejor porque la economía, es decir, la empresa, no está precisamente boyante. Porque aquí, amigos, los impuestos se nos comen a todos, a las empresas y a los individuos. No nos dejan dinero casi en el bolsillo para hacer nada, salvo salir a tomar una cerveza y tomar una tapa. Esta es nuestra sociedad. Frente a esto, pues la próspera Irlanda, donde el Estado deja mucho dinero en el bolsillo de los contribuyentes y pone pocos impuestos a las empresas, y es, a fecha de hoy, una de las mayores economías per cápita para los ciudadanos de toda Europa. Pero volvamos a Rebelión en las aulas, donde se nos muestra cómo un profesor quiere dirigir a las alumnas a un tipo de vida para ayudar y crear familias y a los alumnos a su tipo de vida que esté centrado en construir una familia con una mujer, en un matrimonio con sus hijos. ¿Qué beneficio social puede dar esta situación? Pues importante, porque las sociedades son capaces de construir familias, hijos, que logren avanzar y hacer mejor y más próspero ese país. Hoy, sin embargo, Europa se mueve en otra situación, en la que los políticos no dejan de repetir una y otra vez
hasta el Banco de España, aquí, que necesitamos 24 millones de inmigrantes. 24 millones de inmigrantes para reemplazar, dicen, a los que somos mayores y que pronto nos moriremos. Pero, ¿qué políticas para ayudar a las familias y concienciar a los individuos de que tener familia no es tan malo? Ninguna. Prácticamente el índice de natalidad desde finales de los 90 solo ha hecho que bajar décimas, pero como estaba ya en 1,6, ahora estamos en 1,1. Es decir, no reemplazamos a nadie y eso lleva a que los economistas sesudos piensen y digan y apoyen que con 24 millones de inmigrantes estará la cosa resuelta. Claro, y yo me pregunto, ¿cómo puede ser esa situación de 24 millones de inmigrantes? Porque en Rebelión de las Aulas manifiesta también cómo la dificultad cultural para aceptar a los de color, Cindy Poitier les recuerdo que es negro, y a un hispano que está en el aula no es tan sencillo. El hispano fallece su madre y proponen los alumnos, en buena lid, llevar flores a su funeral. Pero nadie quiere llevar las flores. Nadie. Cuando digo nadie, es nadie. Existe un rifirrafe de quién las llevará, pero al final el resultado es que nadie quiere llevarlas. ¿Por qué? Sencillo. Porque es una persona inmigrante no aceptada dentro de sus barrios londinenses. Allí Cindy Poitier se da cuenta de que él también, con su color, es una persona diferente. A pesar de su cultura y de su formación, a pesar de su estatus y de su autoridad moral para dirigir a esos chicos dentro del aula. También en la película deja entrever cómo es la relación de un profesor con una joven alumna. Lo hace de una forma sutil, muy sutil, pero deja entrever cómo puede llegar a ser y qué situaciones complejas podría haber si la voluntad de la alumna y del profesor no son fuertes y saben estar dentro del papel que cada uno tiene que tomar en el aula. Y también sale reflejado el hecho de la revolución sexual, donde la alumna le dice al profesor, estamos en unos tiempos en los que por fin podemos vernos libres y hacer lo que queramos. Se estaba refiriendo evidentemente a la posibilidad de tener relaciones sexuales entre jóvenes sin pensar en que esas relaciones tuvieran consecuencias de quedarse embarazada. De ahí hemos saltado a una situación después de 50 años en la que hemos logrado que nadie, absolutamente nadie, le importe que esas relaciones sexuales, aparte de tener como fin el tener un placer, esté también el objetivo de tener hijos, criar esos hijos dentro de una familia y la sociedad que sea más rica, porque hay miembros más sanos, más fuertes, que crecen dentro de sus familias y se sienten seguros en ellas. Hay muchas estadísticas dentro de Estados Unidos que afirman que las personas que se encuentran dentro de una familia y que crecen dentro de ellas son personas más seguras y más confiables en la sociedad. Hace años una persona que estaba relacionada con la alta sociedad inglesa y que salía mucho en las televisiones españolas, nos recordó a todos los españoles que ella encontraba a los pobres ingleses que se les notaba que se habían criado en la adolescencia solos y sin familia. Lo decía ella, no yo. Ella era una, entre comillas, cortesana, donde debía tener mucha relación con aquellos que tenían poder, dinero y que no tenían ni tiempo para poder cuidar de los suyos. Rebelión en las aulas, se la recomiendo profusamente porque es una película que les va a hacer ver el mundo de 1967 que tenían ya probablemente olvidado. Yo
Yo les voy a contar una anécdota. En 1967 yo tenía 5 años. Bien, pues con 6 años, en la mesilla de mi abuelo había una postal de Londres, de un familiar mío que fue a Inglaterra. Y allí estaba la reina Victoria montada en su caballo y con una capa roja, entrando en Buckingham Palace. Yo me quedé prendado de aquella foto. ¿Qué hice? Se lo digo. No se me ocurrió otra cosa que coger la puerta y comenzar a irme carretera adelante para encontrarme con aquella mujer del caballo y su capa roja. Sí, decidí con 6 años irme a buscar a la reina de Inglaterra. Menos mal que no lo hice porque me hubiera encontrado con los suburbios londinenses y creo que no hubiera sido un gran cambio entre mi pueblo, donde tenía mi familia que me cuidaba, me protegían y me ayudaban a crecer, y un mundo hostil que no era el mío y que probablemente no hubiera sido bien aceptado por ser inmigrante. Hasta aquí el comentario de la película de Rebelión en las Aulas que les recomiendo. Es muy curioso poder volver al pasado en una película y que nos dejen claro que existió otro mundo y que dentro de ese mundo la gente era feliz, era capaz de desarrollarse y de tener un futuro para él y para su familia. Hasta la siguiente, aquí en unas ediciones donde intentamos dar pinceladas del mundo para que todos ustedes puedan tener una opinión y que la compartan con sus amigos y familiares. Hasta la siguiente, chao.